Conciencia deriva de los vocablos latinos conscientia, que significa conciencia con conocimiento, utilizado por Crispo en el año 276 a.C. La conciencia se refiere a la aptitud para discernir, entender, comprender, interpretar, apreciar, reflexionar, resolver o advertir respecto de un hecho o cosa o persona determinada. Freud diferencia conciencia de consciente. Considera a la conciencia como un órgano sensorial para la percepción de las cualidades psíquicas, mientras que lo consciente es la selección de lo pensante. Por otra parte, Franz Brentano reconoce los fenómenos psíquicos como intencionalidad, es decir, hallarse dirigido a un objeto, conciencia de hacer algo. Encontramos unos niveles de conciencia. Según Delay y Pichon, dice que se pueden describir 7 niveles de conciencia. El nivel 1 consiste en una vigilancia excesiva como consecuencia de emociones intensas. La conciencia del mundo exterior de la persona se encuentra debilitada y la atención no puede fijarse y es difusa. Un ejemplo de esto es al tener un accidente. El nivel 2 es la conciencia vigilante por excelencia o vigilancia atenta, que corresponde a la existencia de atención selectiva, capaz a su vez de flexibilidad en función de las necesidades de adaptación, perteneciéndole la concentración. En electroencefalograma se muestra un trazado parcialmente sincronizado. El comportamiento es eficaz, las reacciones son rápidas y optimistas en su adaptación. Un ejemplo presente de este nivel es en los conductores o en los controladores aeronáuticos. El nivel 3 se conoce como un estado relajado y corresponde a la existencia de una atención flotante no concentrada con producción de asociaciones libres en el pensamiento y con descenso relativo de la conciencia del mundo exterior. Por una parte se detecta una vida automática y por la otra algunas formas de pensamiento creador. Un ejemplo claro de ello es el irse a dormir y empezar a imaginar. El nivel 4 es la conciencia tal como se observa en la soñación. Los estímulos del mundo exterior son percibidos de manera muy atenuada. La conciencia afecta sobre todo el desarrollo de las ideas, que a menudo se expresan en forma de imágenes visuales. La calidad del comportamiento es mala, con falta de coordinación y desordenado en el tiempo, por ejemplo, al estudiar o al estar en clase. El nivel 5, conocido como sueño ligero, es la pérdida de la conciencia de los estímulos del mundo exterior, es prácticamente total. El contenido de la conciencia es el pensamiento del sueño. En este paso se encuentra un estado más profundo, sin actividad de soñar. En el nivel 6, la pérdida de conciencia de los estímulos es completa. No existe ningún contenido de conciencia del que podamos acordarnos. En electroencefalograma, las ondas se evidencian lentas de gran amplitud y las respuestas motoras a los estímulos son moderados. Un ejemplo de ello ya sería el sueño profundo. El nivel 7 es similar al nivel 6, pero las respuestas motoras a los estímulos son débiles o no están. En el electroencefalograma, las ondas son lentas, irregulares y tienden a un trazado isoeléctrico, por ejemplo, causas de traumas cerebrales o un estado de coma. La conciencia del yo. Para ello se repasarán atributos de autores como Jasper, Schneider y Grull, según su punto de vista fenomenológico. La vitalidad del yo es tener conciencia del existir, es la vivencia de ser consciente de que tenemos un cuerpo y que somos una persona y que estamos vivos. En la actividad del yo se refiere a la vivencia de que uno es actor de sus propios actos, que todo lo que acontece en su interior le pertenece, que uno maneja su psiquismo, que lo que hace, piensa o siente le es propio. Por ejemplo, un esquizofrénico tiene la sensación de ser manejado por otro
y no tener el control de sí mismo. Esto, en dado caso, cuando la actividad del yo está distorsionada. La demarcación del yo es la diferencia que se establece entre el yo y el no yo. Mi yo tiene su límite en el otro, en los objetos o en lo externo. Está de alguna manera enmarcado en una unidad con respecto a mi yo y a lo externo. Por ejemplo, un esquizofrénico no tiene el manejo de sus pensamientos, en lo que clásicamente se llama difusión del pensamiento. Los pensamientos no son privados, sino vivenciados como públicos. En la conciencia del yo, o también llamado identidad o unidad del yo, se refiere a que yo soy yo en los distintos tiempos en que he vivido. Yo he sido yo cuando tenía 3, 5, 10, 15 y 25 años, y también soy yo en los distintos espacios en que he estado. Es una unidad en cuanto a evolución en tiempo y espacio. Yo he estado en determinado tiempo y espacio y estoy en este momento en determinado tiempo y espacio. Por ejemplo, el hecho de que una persona ha sido una cosa en un tiempo y ahora es otra es una pérdida de esta característica de conciencia o unidad del yo. No se ha sido antes lo que se es ahora. En la imagen de sí mismo, la conciencia de la personalidad es en realidad una conjunción de todo el resto de los atributos. Cada uno constituye su propia imagen. Algunos se sobredimensionan, como los paranoicos, otros se minimizan, como los depresivos. Otro ejemplo de esa alteración se presenta en los esquemas corporales alterados, como la anorexia nerviosa. Alterancia y alteraciones de la conciencia. En esta encontramos estados crepusculares. Esto se presenta cuando se disminuyen elementos de apreciación intelectual, como por ejemplo en los estados de sensopercepción, atención y memoria, es decir, que se presenta una disminución en la capacidad de fijación y observación de imágenes. También vemos una desorientación parcial, es decir, una disminución de la aptitud al orientarse temporoespacialmente. Se dan estados de incoherencia, es decir, una disminución de la capacidad de asociación ideativa, pensante y verbal de la persona. También se presenta una disminución del juicio crítico, una apatía hacia el mundo exterior, o por el contrario también se presenta exaltación vivencial, afecto primitivo. Por otra parte, también se presenta sugestionabilidad, es decir, una hipotonía de la voluntad. Un ejemplo clave sería una disociación psíquica, cuando una persona al hablar, al andar o al actuar no se siente sí mismo. Es decir, me extraño, como si fuera un gemelo dentro de mí o como otro que utiliza mi cuerpo como un autómata manipulado por otras personas o por otro.